que ha sido muy grato escuchar a la doctora Hierro, porque los jóvenes, las nuevas generaciones, yo creo que no solamente por carácter moral, sino por saber de dónde provienen, debe conocer a estos grandes maestros. Y uno de esos grandes maestros es el doctor Benjamín Moncada González. Como dijo ya la doctora Hierro, no voy a repetir, todo el mundo lo conoce, y si no lo conoce lo debe conocer. Benjamín, además de ser una persona contemporánea mía, circunstancias de la vida, pero es una excelente persona también, otro personaje, no solo de persona, un gran personaje. Y además es un buen expositor, así como la doctora Hierro. Van a pasar un rato muy ameno y van a aprender. Adelante. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias a la Academia por la invitación. Tomé la emisión así como en dos partes, a ver qué pasa en nuestro entorno particular, qué ha pasado en San Luis, y también qué ha pasado en el entorno local, nacional, mundial, con la enseñanza de dermatología a través del tiempo. El hospital nuestro, que es universitario, un tiempo de Derecho y más tarde de Hecho, para fines prácticos casi lo mismo, nació en el 46, oficialmente, aunque un año antes se abrió prematuramente por una epidemia de meningitis cerebroespinal. Y en el 48 llega el doctor Manuel Medina Ramírez, que tuvo una formación de alta calidad en la Ciudad de México y en el extranjero, en Filadelfia, Alemania y en Francia, con una doble carga académica de dermatología y alergia, como era costumbre en muchos personajes de aquella época. Entonces allí empieza con la actividad de dermatología del hospital, y a través de muchos años, pues la pobreza de recursos, de medios, no hizo posible que hubiera un buen departamento con las facilidades que debe tener, pero creó a dos hijos académicos, que ahí se anotan, el doctor Torres y el doctor Juárez, que se formaron con él sin haber una regulación como existe ahora, burocrática administrativa, y trabajaron a su lado una temporada y a su vez pasaban a engrosar filas de la medicina institucional IMSS-ISSSTE en esa ciudad. Esos eran los recursos de aquella época, el lápiz y el papel para hacer una receta, prácticamente nada de recursos, y poco a poco hubo que desarrollar a partir de 73 a 79, ¿por qué marco 79? 79 ya se tenían las condiciones para iniciar una residencia, pero hubo que tener varios años de lucha. Primero incrementar la consulta, que era menos de una docena diario, hasta la fecha que son 70 por día, y también se desarrolló de manera paralela una área de inmunología al lado del hospital, la Facultad de Medicina, que hay que cruzar una calle, que es también una ventaja geográfica. Entonces hubo un desarrollo paralelo, lo cual permitió estudiar con mejores resultados los padecimientos cutáneos. ¿En qué se estuvo adquiriendo o ganando terreno? Bueno, rápidamente se implementos, bueno, sencillo quizá, de equipo para poder trabajar en cirugía cutánea. Ahí el apoyo inicial permanente de cirugía plástica de reconstrucción ha sido muy importante. También un poco de celo, es decir, ustedes por qué van a hacer cortes más allá de lo que sería quizá un sacabocado. Pero después, con una gran compresión, sabiendo que nosotros no nos metemos en áreas que no nos corresponden, por ejemplo la biopsia de ganglio cervical, obviamente no. Es un campo bien definido, un apoyo mutuo bastante satisfactorio y exitoso para los pacientes. La crioterapia, me gusta llamarle criocirugía, que debo una palabra crioterapia. Allá por 75 adquirimos los recursos, los recipientes, la pistola, para poder trabajar con ellos, el medidor de temperatura para poder congelar como se marcan los cánones, y desde entonces se tiene esa actividad. Luego la fotobiología. La fotobiología, cuando llegamos, había una máquina Hanovia, que quizás ustedes las conocían, algunos de ustedes de más antigüedad, que es una emisión de luz ultravioleta discontinua a lo largo de los rangos UVA, UVB y un poquito de UVC, que quizás le da unas ventajas sobre las cosas actuales. Entonces, con ella se hizo la terapia de psoriasis,
que ustedes conocen, con la atención de Ulla y uso de la violeta, que es bastante exitosa, como ustedes seguramente lo saben. Y también pues las medidas diagnósticas, de hacer diagnósticos de, por ejemplo, el fluido actínico, que como le dijo alguna vez un investigador norteamericano, vas a tener 20 MDs en un paciente para decir positivas que eso es, con 20 MDs se les da una lesión típica, es decir, que ese es el diagnóstico. A la fecha, pues ya la Janobia tenemos todavía una Janobia nueva, pero se tiene desde, pues también esa década de los 70, las lámparas ultravioleta, primero las tradicionales, las que se usaban también los colegas de los llamados ahora antros, precisamente que habían en ese tiempo, que la emisión es la misma que las actuales, pero de mucha debilidad. Cuando vino el concepto de PUA, con lámparas poderosas, también se empezamos a usar, pero no con la lámparas que ustedes conocen, sino comprando las lámparas, haciendo un equipo hechizo, digamos, que no teníamos entonces medidor, no teníamos automatización, pero teníamos los años para trabajar y con el apoyo de estudiantes y demás para poder tener una claridad, una exactitud en lo que estábamos haciendo. Y ya, bueno, casi una década que tenemos las lámparas que ustedes conocen, con los 48 elementos, la mitad VB, la mitad VA, etc., la VB de rango corto. Bueno, y también pues las pruebas epicutâneas con la idea de la velocidad del trabajo, y se realizan ordinariamente. Y la otra cosa pues, muy importante en el campo de la dermatología, la dermatopatología. Desde 74 se estuvo haciendo inmunofluorescencia, o se sigue haciendo inmunofluorescencia en tejidos afectados por inmunopatías, que ustedes les conocen de ustedes, las vasculitis, como se ven ahí en los vasos teñidos, que puede ser C3 o IgA, en la dermis superficial, o la banda lúpica, como ustedes conocen muy bien, o el pérfido pulgar. En fin, eso sigue vigente desde esa época. Y la dermatopatología. Bueno, la dermatopatología, pongo un microscopio que no era realmente que usábamos, pero pues muy rudimentario. Si había uno o dos residentes, a ver, mira, ¿qué es esta cosa? Asómate, mira, eso es así, eso es así. Pero poco a poco creciendo, ya pues, un microscopio que tenía para 2 o 3 observadores. Y hasta la actualidad, que se tiene la combinación de los elementos para poder de manera colectiva hacer el desarrollo de la clase de dermatopatología, que es combinado. Cada jueves se reúnen, nos reunimos los 6 de dermatología más 6, 8 de patología, con sección conjunta, que consiste en darles a los residentes con alguna anticipación 6, 8 laminillas innominadas para que hagan el esfuerzo de tratar de interpretar lo que está pasando ahí y discutirlo el día de la sesión. Eso nos toma la mitad del tiempo, y la otra mitad es ver los casos de biopsias que se produjeron en la semana previa, que pueden ser entre 20 y 30, la mayor parte de nuestro departamento, pero algunos de los departamentos como cirugía general, maxilofacial, etc. Y entonces, ahora con lo que tenemos aquí, se facilita. ¿Qué pasó? Tenemos la pantalla donde se está viendo todo el mundo lo que está ocurriendo, y ya no el microscopio único, para la sesión de adivinanzas, digamos, hay dos variedades. Una que se reparte en un solo juego, por desgracia, de laminillas con anticipación para que los vean todos, se turnen y bueno, se regresan al archivo. Pero la otra variante es tener los discos con casos, y entonces se les reparten y claro, se quedan con los casos, que se hacen una colección de lo que se está viendo de manera cotidiana, como se ve ahí en la pantalla. Entonces, la enseñanza actual de dermatopatología. Bien, ahora, ¿qué ha habido avances en educación? En general sí. SEP con ACIP, que han estado calificando los posgrados no clínicos desde hace muchos años, empezaron a calificar, a ver, registrar los posgrados clínicos. Primero, estamos hablando como el 2001 aproximadamente, con el llamado PIFOP, Programa Institucional de Fomento al Posgrado, que había que hacer una serie de llenar
papelería para comprobar que es lo que se está haciendo, con documentos comprobables obviamente, y con ello ganar una distinción de PIFOP y con la promesa de que esto generaría recursos por alcanzar el grado PIFOP. Nosotros lo alcanzamos, dijeron, pues no hay recursos, nada más tienen la estrellita y ya. Pero ese es el primer paso para llegar a otro escalón, el llamado PNPC, que es eso, Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Ese no se puede llegar en ese tiempo directamente acá, sino que fue el primer paso PIFOP y luego. A la fecha existe en nuestro lugar. Ese PNP tiene tres categorías: aspirantes, consolidados e internacional, siendo el tope el internacional. Y aquí hay algo que sorprende, me inquieta, llama la atención. Solamente hay PNPs en el país para los programas que son extrametropolitanos. Que yo sepa, si me equivoco, que no hay ninguno en esta ciudad que tenga la calidad de PNP de calidad. Si está San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, nosotros y Monterrey con el tope que es el internacional. No estoy seguro cuál es el que tiene Guadalajara, instituto, no. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que es una categoría, y una que tiene que conservar teniendo las actividades que demanda el PNP y con ello recibir 200,000 pesos anuales para el apoyo del posgrado, que se van a poder gastar en apoyo de los muchachos que salgan a rotar, equipo, reactivos, etcétera, que se deben gastar, claro, en el término del año que se da, para no perder eso. Y como digo, sigue llamando la atención por qué todos los posgrados que son la mayoría asentados en este lugar, no tienen. No sé si Mamá UNAM lo prohíba o no lo ha prohibado. Los que curiosamente tienen no tenemos que ver nada con la UNAM. Que yo en lo particular no me gusta el PUEM, porque en nuestro país con tanta diversidad cultural, económica, racial, etcétera, geográfica, como que no es deseable que haya una instrucción exactamente uniforme. Puede haber bases muy básicas, para la redundancia, pero con apego a las necesidades. Otra cosa que llama la atención es porque hay solamente 4, quizás 5 lugares de enseñanza de la dermatología en el país, cuando somos otra vez tan diversos, con necesidades distintas, y la mayor parte está concentrada, no sé, 80%, 70% en la metrópoli. ¿Por qué no debe haber un lugar de enseñanza en las penínsulas, en el noroeste, un par de ellos en el centro, Morelia, por ejemplo, con esa diversidad también de regiones y que no cubren sus aspectos de atención dermatológica? En fin, son interrogantes que pues ahí las dejo. Creo que nuestra especialidad está en crisis. Aquí pongo un ejemplo. Los infectos quieren hacer nuestra labor. Están encargando de los misetomas, de los herpes, etcétera, etcétera, de hongos. En una época nosotros veíamos con muchos lugares de dermatología toda la patología micótica, fuera externa, intermedia o interna. Ahora la interna ya es parte de los infectólogos. Para los podiatras, que son no médicos y que hacen cirugía dermatológica y que realizan tratamientos médicos sin conocimiento de interacción medicamentosa, muchos de estos costosos en lo que se refiere a esa área que ellos pretenden dominar. Y creo que la cosa más grave que nos está ocurriendo es la agresión que se da en el campo de reumatología y inmunología para con derma y tomar las enfermedades de tejido conectivo como propias, como exclusivas de su área. Hace unos años, quizás unos 6 o 8, me tocó en una sesión por aquí de un residente que estaba hablando de enfermedades sistémicas que tienen algo en la piel, de uno de los lugares locales. Y empezó a decir, bueno, von Recklinghausen, tenemos manchas oscuras, unas bolitas, y hay que mandarle a neurólogo. Perfecto. Y luego tenemos las papulas de Botrón y las heliotropos, ¿sabe qué? Dermatomyositis, que va el reumatólogo. Caray. Es esa eliminación de algo que nos corresponde, pues como que no es adecuado en la enseñanza, en el desarrollo de la persona que debe lidiar con estas enfermedades. Luego el dermatólogo que se quiere apropiar de la AMF, y la AMF es una cosa que debe ser nuestra, atendida por nosotros, si acaso prestarle en un momento al radioterapeuta para cierta acción específica, pero es algo que nos corresponde atender, pelear
por esos pacientes. Ahora, el alergólogo, en mucho tiempo, con las vacunaciones que a la fecha no son realmente del todo necesarias o incluso que deban existir, pues la tópica que se escasea en el campo dermatológico. En su lugar de trabajo tenemos una excelente relación con los maxilofaciales, una combinación de esfuerzos muy bien, muy buena. Y bueno, en general, yo no estaría no contento por decir que ellos vean cosas como acné y dermatitis. Yo creo que está bien, y nosotros tener nada más el privilegio, por decirlo así, de ver los problemas serios de esas entidades a los de nosotros. Y al revés de lo que pasa con remo, estamos tomando terrenos que no nos corresponden en cuanto a la cirugía plástica o a la cirugía estética. Bien, en este capítulo que me refiero de problemas de crisis de la especialidad, fíjense esta apreciación de los norteamericanos en que dicen que cuando se hizo una encuesta a doctores no dermatólogos, pero que veían piel, porque era parte de su labor, internistas, pediatras, médicos generales, erraban el diagnóstico en 75%, lo cual también era un error en el tratamiento. No conozco un estudio similar aquí, quizá exista, pero lo que sí veo todos los días que llega el paciente, doctor, tengo un hongo. Todo lo que tienen es un hongo, y muchas veces ya con acciones derivadas de ese concepto equivocado, del diagnóstico incorrecto, del tratamiento incorrecto. Hace algunos años, en el 2005, me fue una invitación para una reunión de la ADA, no confundir con la AD, la American Academy of Dermatology, no. La ADA es la Asociación de Dermatólogos Americanos, que son profesores. En esa sociedad solamente hay profesores de dermatología. Fíjense los planteamientos que se hacían entonces. ¿Quién va a tener la atención de pacientes en el 2015? ¿Quién va a enseñar derma en el 2015? Quizás le fallaron un poco con la fecha, podemos poner 20 o 25, porque la escasez de personajes que se están ocupando de otras cosas que no son las tradicionales o que no son. Entonces, ¿qué digamos que hay de problemas en este momento en el entrenamiento? Bueno, es la más gorda, con mayúsculas, la tendencia a la práctica cosmética. El amor a la aparatología, a tener aparatos para hacer cosas. Fuentes de consulta que muchas veces no consideran las más apropiadas, e interés incompletos. Ahorita voy a hablar con más detalle del primer punto. Pero eso es la aparatología, pues en los congresos, claro, no como esta sesión, pero los congresos está lleno de aparatos y de cosas cosméticas. Hace como 2 o 3 o 4 bienios, una de las sesiones mensuales como esta iba a ser de 2 días, porque había aparatología. Y yo le pregunté a la directiva que por qué pasaba eso. Me explicaron que esa sesión ya había sido diseñada, aceptada, convenida en la administración anterior y que no podían zafarse de esa cosa. Entonces, es algo que creo que está lastimando el comportamiento de los nuevos dermatólogos que hacen cosas como microdermabrasión para plúrigo actínico, toca verlo, no estoy diciendo inventado, y una serie de cosas, ya para tener el recurso, como dicen los políticos, para pagar las mensualidades del aparato que compraron. Ahora, no sé si a ustedes les pasa eso, pero los muchachos actualmente como que no creen mucho en la experiencia departamental, creen lo que leen por encima de lo que se está viviendo, y creo que eso es malo, no sé cómo va a acabar con el tiempo, pero un vicio, un cáncer que ha llegado es el Open Access. No sé si saben qué es eso. Si yo publico un artículo en una revista seria, pues se publica, y si alguien lo va a ver, va a tener que pagar por verlo. Puede ver nada más el resumen, tiene que pagar, y puede ser casi los $20 por pagar por el artículo. Eso del Open Access son otras empresas que al que envía el artículo para que se publique le cobran. Si yo envío el artículo a uno de estos Open Access, me van a cobrar $2,000, $3,000, y entonces el que va a verlo después ya no me cobra. Eso parece perfecto, sí, pero hay algo. A medida que haya más publicaciones, pues hay más dinero para la empresa que tiene esto. Y no les miento, pero casi cada semana, pónganle cada quincena, llega una invitación a ver una revista nueva de Open Access. Y una vez me llegó incluso una invitación para ser parte del equipo editorial de eso. Eso lo comenté con el doctor Arenas, te sorprendió también por eso, me había pasado lo mismo. Publicó el doctor Arenas una editorial en la revista